Tonali a todos. ¿Cómo estás, Andrei? Juanito Navi. Hola, el gusto de saludarte, Rodo. Buenos días. Víctor Buitrón, Andrei. Aquí estamos, puntual como todos los días, amigo. Eso. Pues, Andrei, tú dices. Listo, adelante. ¿Estás al mando de la grabación? Bueno, eso. Perfecto. Pues, Tonali a todos. Y entonces, qué bueno que se lograron conectar. Jesús, Naime, Amin, Sori, este, doctor Héctor, Vanessa. Y entonces, vamos a platicar un poquito de tipos de variables. Y entonces, como vieron en el video, eh, nada es verdad y nada es mentira. Todo depende del cristal con que se mida. Y lo mismo es para las variables. Aquí la parte importante radica, en primer lugar, en decir que no seríamos científicos si no tenemos variables y las podemos medir. Y entonces, estas variables medibles son indispensables para la ciencia, son indispensables para la práctica clínica. Y entonces podríamos empezar por la clasificación más burda. ¿Cuál sería la clasificación más burda? Más o menos en qué creen que se dividan las variables, querido doctor Whitlow. ¿Cuál cree que sea la división más grande? Así más gruesa. Jesús. Por su naturaleza, Sí, por eh, su naturaleza, o ¿cuál sea, sería la más grandota? cualitativas, cuantitativas. Las, perfecto. Entonces, ese sería como el inicio, ¿no? Las cualitativas y las cuantitativas. Bien, entonces vamos a empezar así. ¿Cuáles Análisis. cualitativas y por supuesto que las cuantitativas? Eso es por su naturaleza. Y empecemos a darle definiciones. Naime Toledo, ¿qué es una variable cualitativa, por ejemplo? Héctor, ¿qué es una variable cualitativa? Y puede ser incluso de su tesis, ¿no? Para que más o menos vayan Claro. viendo. Sí, Miguel, un ejemplo de una variable cualitativa. Buenos días. Las variables cualitativas son todas aquellas que no se pueden medir, pero que si les damos un valor de acuerdo a lo que estemos evaluando, en este caso, por ejemplo, ponemos el ejemplo de hombre-mujer, hombre Sexo. uno, 2, sexo, perdón, sexo, y en base a eso podríamos ir poniéndole, ¿cómo se llama? Codificación, pero no necesariamente poner un número. Igual, por ejemplo, poníamos el ejemplo de lo de las consultas, que nos decía que nadie puede dar 4.8 consultas, ¿no? Porque ajá. Entonces, sí no, Bueno, a veces sí no cualitativas, dejas, los que operan, ¿no? ¿Has visto estos que operan Lau? Que, ¿no? Entonces no, empieza, hay 2.2 operación y cirugías. entras y entonces el doctor nada más va y corta dos hilos y ya, y el residente es el que hace, el que abre, cierra y hace todo lo demás, ¿no? Miguel, pero fíjate cómo esto que dices va en contra de lo que han dicho algunos científicos. Dices, lo que no se puede medir. Este, Creemos que prácticamente todo en el universo se puede medir. Entonces yo puedo medir, Ujú, por ejemplo, la frecuencia que ocurre un fenómeno. Por ejemplo, la frecuencia de mujeres en relación con los hombres, o sea, el porcentaje de mujeres y hombres. Y entonces, tú tienes razón en esto que dices, que el sexo es una variable que no es mejor una que otra y queda como una especie de categoría. No es mejor ser mujer que ser hombre. No es mejor tener diabetes que tener hipertensión, ¿no? Simplemente es una categoría, es una Exacto. característica del individuo, ¿no? Y entonces
Sexo, sin duda, es uno de los mejores ejemplos de una variable cualitativa. ¿Qué otro ejemplo tienen por ahí, tienen por ahí, querida, Los días de la semana, días de la semana? por ejemplo. Dolor, no lo podemos medir, podemos categorizar nada más. Órale, dolor está súper interesante, ¿no? Porque dolor lo podría yo transferir a una escala visual análoga, Escala. ¿no? Entonces, yo lo transfiero a una escala visual análoga y en esta escala visual análoga yo puedo medirlo como si fuera estos simbolitos, ¿sí? Poquito dolor, muchote, ¿no? Dolor tres cruces, o incluso lo puedo medir en centímetros, o incluso lo podría medir en milímetros, o lo podría medir en frecuencia cardíaca. Entonces, está muy, muy interesante eso, esa variable. Muy bien. Y entonces, sexo, alguna enfermedad, como por ejemplo diabetes mellitus presente ausente, ¿no? En donde el presente ausente casi siempre pongo cero ausente y uno presente, ¿sí? Muy bien. Y ahora tenemos que estas variables cualitativas puede ser que tenga dos tipos, dos grandes tipos, Miguel. Los dos grandes tipos pueden ser las que son dicotómicas, presente ausente, y las que son politónicas. Ya pusiste un ejemplo de dicotómicas, ¿no? Pero vamos a ver si Luis Ernesto nos da un ejemplo de politónicas. Buenos días. Politómica podría ser el estado civil, Estado civil. Oye, pero ¿por qué el estado civil no es una ordinal? porque un casado no es más que un soltero, no es más que un divorciado, no es más que no sé, que un viudo. Porque, por ejemplo, las ordinales son las que llevan un orden, puede ser de menor a mayor o de mayor a menor, por ejemplo, chico, mediano y grande, ¿no? Este, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O el nivel de conocimientos que podría ser bueno, o bueno, malo, regular y bueno, ¿no? O sea, llevan un orden. En Ok, cambio, las otras no llevan un orden. ok. Y entonces podríamos también decir que dentro de las variables, dentro de estas mismas variables, existe este grupo de variables ordinales que vienen dentro de las cualitativas. ¿Por qué? Porque vamos a pensar en los residentes. ¿Alguien de aquí hizo residencia? ¿Tú, Jesús Ponce? ¿Hiciste residencia, Miguel? ¿Sí? ¿Tú, André, Sí, hiciste residencia? No, tú no puedes hacer ya no me residencia. acuerdo. Ya no se acuerda. André ya no se acuerda. No, este, no, nos fue tan mal en la residencia que ya decimos, no, ya hay que olvidar ese pasaje, ¿no? Pero aquí en ordinal, ¿cómo haríamos esta variable ordinal, querido Luis, en la residencia? Ordinal, la residencia sería R1, R2, R3, R4, R5, dependiendo Y entonces decimos, lleva un orden. ¿Por qué? Porque un R4 no puede ser R4 sin haber pasado por el R1, ¿sí? Y a fuerza, un R2 tiene que haber pasado por el ¿sí? ¿Se entiende esto? Por eso llevan un orden. Pero fíjense muy bien, como un R2 no es mejor que un R1. Simplemente va en otro año. O sea, llega a haber días en donde tú eres R4 y llegan R2, R1s que son buenísimos, que son súper inteligentes, pero que no significa que sean mejor que el R4. ¿Se entiende? Es decir, cumple con el mismo requisito de la variable cualitativa, ¿sí? En donde uno no es mejor que otro. Y así podríamos poner el estado socioeconómico. No es mejor ser rico que ser pobre. Ah, bueno, no, bueno, no lo sé. No,
ahí estaríamos tienen problemas distintos. espiritualmente hablando. Hay problemas distintos, ¿no? Exacto. El grado académico. Una persona que tiene un grado académico de doctorado no es más listo que una persona que tiene grado académico de licenciatura. Simplemente tienen una formación distinta, ¿sí? O sea, los que tienen doctorado seguimos cometiendo idioteces, ¿no? Una tras otra y no tenemos salvación. ¿Se entiende esto? Ok. Entonces tenemos variables dicotónicas, politónicas y ordinales. Muy bien. Ahora vamos a las cuantitativas. Las cuantitativas, ¿en qué las podríamos dividir? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podríamos nosotros dividir, Rosy, estas variables cuantitativas? ¿En qué y qué? Si te dijera que las podemos dividir en dos, ¿tú qué dirías, Rosy? ¿En cuáles y cuáles? Tienes tu micrófono apagado, Rosy. En dependientes, independientes. No, ese tipo de clasificación, esa es por diseño. Cuando yo Mm, estoy haciendo un diseño, yo podría tener aquí mi estado basal, ¿no? Entonces, en el estado basal podría tener, por ejemplo, este, eh, pacientes que tienen insomnio, ¿no? Como el de Julián, el de Fernando Julián, ni siquiera sé cómo se escribe insomnio. Insomnio, ujú. ¿sí? Yo les doy un medicamento, les voy a dar, ¿qué medicamento, Rosy, le darías tú a alguien para el insomnio? Pues podría dar Melatonina, ¿no? ajá, sí. Melatonina contra té de azar, contra té de querer, ¿sí? Valeriana también, ¿no? Pues sí. Melatonina versus valeriana versus masajes, ¿no? Yo creo que esa también funciona, se lo recomiendo, ¿no? ¿Por qué le dará uno sueño después de eso, Andrei? ¿Será porque se cansa uno y ya caes rendido? No, bueno, puede ser, ¿no? Valeriana y el desenlace es este sueño, ¿no? Que se quede dormido el sujeto. Y entonces, lo que tú estás diciendo, Rosy, es que las variables también se pueden dividir así. Se pueden dividir en este concepto al cual llamamos que de aquí para acá, todas las variables les llamaríamos variables independientes. Ujú, Y la variable de resultado o las variables de resultado, porque puede ser sueño, puede ser que aquí también midamos en estos pacientes con insomnio, podemos medir hipertensión arterial, tensión arterial, podemos medir calidad de vida, ¿no? Podemos medir irritabilidad, depresión, etcétera, etcétera. Todas estas condiciones que van a ser resultado del uso de melatonina o de comparado contra valeriana, a eso le vamos a llamar variables dependientes. ¿Sí? Dependen del otro. Pero esa no fue la pregunta que yo hice. La pregunta que yo hice fue, en el caso de las variables cuantitativas, si las pudiéramos dividir solamente en dos, ¿en qué las haríamos? Aquí por aquí tengo, sorry dice Hola, discretas y buenos días. continuas. Pueden ser Sí, discretas y continuas, ¿no? Porque una variable cuantitativa es aquella, pues, la que podemos tal cual medir dando cierta cantidad de número, por ejemplo, ¿no? Entonces, la discreta podría ser aquella en la que tomamos los valores de manera continua. Y la continua, bueno, discretas son números enteros y la continua va como dentro de un rango. Y un ejemplo que nos dan claro es como la estatura, que podría ser 1,70, 1,80, 1,83, que son, que hay como entre uno y otro valor, podemos tomar esos datos. ok, Bueno, entonces como dependiendo. variable cuantitativa podrías tener el peso, ¿no? Podrías poner la talla
Entonces aquí podríamos decir que estas variables continuas son aquellas cuantitativas, son aquellas que se pueden dividir y no pierden sentido, ¿sí? O sea, yo puedo decir, tengo un peso de 60,5, 60,3 y no pierde ningún sentido. Sin embargo, en donde tú lo leíste, la variable discreta dicen es aquella que no se puede dividir, ¿cierto? Por ejemplo, el número de hijos. Sí, El número de hijos puede ser que entre como una variable discreta. ¿Por qué no puedo dividir el número de hijos? porque ¿Qué no puedo pasaría si poner yo hago una punto división por número de cinco hijos? parto ¿Eh? a uno de mí, porque no puedo partirlos a la mitad y decir tengo un hombre y punto cinco de mi otra hija, por ejemplo, ¿no? Es completa. ¿Por qué no entonces? Porque perdería un valor biológico, porque perdería una lógica biológica, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, No puedo tener mitad de diabético, ¿no? Medio diabético. Aunque le han inventado prediabetes, ¿cómo más le han inventado? Síndrome X, ¿no? Que está casi a punto, ¿no? Embarazo, ¿no? O sea, no puede llegar alguien, imagínate, querida Georgina, decirte, buenos días, pues estoy medio embarazada, ¿no? ¿Se entiende esto? Entonces, esas variables que no las puedo dividir, en realidad son variables que son cualitativas y pueden ser cualitativas dicotómicas como embarazo, ¿sí? O politónicas como soltero casado, o puede ser que yo las pueda ajustar como ordinales. ¿Cómo que ordinal? Sí, yo puedo tener una mamá que fuera nuligesta, o sea, embarazo cero, ¿sí? Nuligesta que nunca se haya embarazado, que sea su primer embarazo, primigesta, ¿sí? Con uno, o multigesta con dos, o más de dos. ¿Se entiende esto? Entonces, a la hora que nosotros quitamos de en medio esto que leyó Zoraida como discreta y continua, eso fue porque ella leyó uno de los libros de estadística, como por ejemplo el Daniels, ¿no? Entonces, el Daniels mete este tipo de variables, pero sí son útiles para otro tipo de materias, pero no para la medicina, ¿ok? Porque yo aquí a estas les puedo llamar ordinales. ¿Queda claro? ¿Sí, Sori? sí, sí, sí queda claro. ¿Sí? Eso es porque la medicina tiene su propia estadística, tiene su propia bioestadística. Entonces, en cuantitativas podríamos dividirlas en dos. Y estas dos que podríamos medirlas son en las que tienen libre distribución y las que tienen distribución normal. ¿Se entiende esto, Rosy? Sí, eh, ¿me podría dar otro ejemplo? Claro. Yo Entonces, tampoco entiendo. ¿quién no entendió? ¿Quién no entendió? Rosy y... Y Lupita, doctor, buenos días. No entendí tampoco lo de libre distribución y distribución normal. Ok, ok. ¿Hasta dónde se quedaron, Rosy? Nos Sí, quedamos en variables cualitativas, eso quedó bien, ¿no? Ujú, ujú, sí. sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Y Jus- entonces en las variables cualitativas dije que tengo dicotómicas, no es mejor un hombre que una mujer, no es mejor alguien que tiene diabetes que alguien que tiene hipertensión. Las politónicas, que habíamos quedado que eran soltero, casado y viudo, hasta ahí vamos bien, Lupita. Y después las ordinales. ¿Te quedaron claras las ordinales? ¿Cómo las podrías definir a las ordinales? Como que siguen un orden. Bien. Por Es jerarquía decir, yo también. no puedo tener tres embarazos, ser multigesta sin haber sido nuligesta, ¿no? Y sin haber sido primigesta. ¿Se entiende esto? Sí, 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 se entiende. Pero tengo unas variables.
otras variables que son como, por ejemplo, peso, talla, hipertensión arterial, hemoglobina, que esas sí se pueden dividir y no pierden sentido. Yo puedo pesar 3,5 kilos, 3,4, 3,3 y no pierden sentido. Pero en estas se pueden dividir en dos, en las que tienen distribución normal y las que son de libre distribución. ¿Qué significa esto de la distribución normal, Rosy? ¿Qué entiendes tú por distribución normal? Em, em, Así como concepto general, ¿qué es eso de la distribución normal? que puede estar, que se puede dividir en partes iguales. No, más o menos. Tú, Lupita, ¿qué entiendes por distribución normal? Uriel, perdón. Ok. Tiene que ver más que nada con que la distribución de los datos siga una campana de Gauss. Ok, sigue una campana de Gauss, pero ¿qué entiendes tú de la importancia de algo que tenga distribución normal en medicina? ¿Tú qué entiendes? ¿Por qué esto es absolutamente importante y por qué es el paradigma central de la medicina? Doctor, no sé si lo que comenta el doctor de lo de la campana de Gauss se refería a lo que decía ahí de la desviación estándar, en donde la mayor parte de lo que estamos buscando se encuentra en medio y luego recuerdo que decía que otra parte, o sea, si nos ajustábamos más, se encontraba otra, a lo mejor los menos frecuentes en lo de la estadística de media, mediana moda, hasta el 95% deberemos de encontrar la mayor parte de distribución de lo que, del evento que estamos buscando. Wow, Lupita, maravilloso. Lo que dijiste es maravilloso, solo que ¿qué te parece si lo intentamos digerir poco a poco? ¿Sí? Tu concepto fue claro y es completo. Uriel, tu concepto es claro, pero es incompleto. Uriel, lo que yo quiero preguntarte es, ¿por qué esta ecuación, por qué esta campana de Gauss es el paradigma de la medicina? ¿Por qué es la piedra fundamental de la medicina? Y de aquí parte todo. Todo en medicina parte de esta curva. Porque en la naturaleza, la mayoría de los datos que podemos medir se presentan con una distribución normal, en la mayoría de ellos. Si no se presentaran así, Ujú. podría ser por un sesgo o por algún peso muy, muy específico de lo que estamos estudiando. ¿Oyeron eso, Rosy? ¿Oíste eso, Rosy? Sí, Nos sí. iluminó. Todo lo que ocurre en la naturaleza, todo lo que ocurre en la naturaleza sigue esta forma de distribución normal. Todo. La talla en los individuos, el peso en los individuos, la presión arterial en los individuos. Lupita, ¿qué más? ¿Tú a qué te dedicas? El sueño en los individuos. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy médico familiar, doctor. Médico familiar, todo lo que le pasa a los médicos familiares. La sociedad, si tú sabes, o sea, tú sabes, si nace en Chiapas, tú ya sabes, qué va a padecer, cuáles van a ser sus gustos, ¿sí? Porque esa es la parte de la sociedad, ¿ok? Y entonces yo tengo un paciente y yo sé que este paciente va a tener ciertas características: peso, talla, presión arterial, frecuencia cardíaca. Todos los signos vitales se van a agrupar aquí. ¿Y cuáles son las características de esta maravilla que nos hace poder atender a los pacientes? ¿Cuáles son estas características de la distribución normal? Y ya las dijiste tú, Lupita. ¿Cuál sería la primera? Bueno, como lo de la estadística, lo de la media, mediana, moda, de todo Bravo, lo bravo. Esa sería la primera. El primer punto sería que cuando algo tiene distribución normal, cuando algo tiene esta distribución normal, uno, tanto la media, la moda como la mediana van a caer en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, este apartado, media, moda y mediana, todos van a caer en el mismo lugar. Aquí estaría la media. Puede ser
que la mediana esté aquí al ladito, pero está no alejado de esa media, ¿no? ¿Sí? Son iguales, son idénticos. Media, moda y mediana están aquí, en la mera mitad. Nosotros decimos que están en donde está el intervalo de confianza del 95%. Bien. ¿Y por qué es importante saber la media de los fenómenos? ¿Por qué es importante conocer la media de los fenómenos, querido Fernando Julián Márquez? ¿Por qué es importante como médico? ¿Tú a qué te dedicas, Fernando? Medicina del trabajo. ¿Por qué en medicina del trabajo es importantísimo conocer la media de el calor que soporta un trabajador? ¿Por qué necesito conocer cuál es la media de la presión arterial que tiene un trabajador estresado? ¿Por qué? Flor de Santos Porque, te ganó la palabra, jaja. Venga, hola, Flor de buenos Santos. días. Quizá es importante porque nos da un resumen general de lo que hemos visto. Está más fácil, está más fácil aún. Podría ser Porque, también, doctor, porque es lo más porque frecuente, ahí es le la voy a apostar. característica más frecuente. Ahí va a estar la apuesta. Ahí va a estar el dato. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo normal. La mayor parte de la población, la mayor parte de los pacientes va a caer en la media, 80-120. Es más, yo a ojos cerrados podría decirles cuánto tienen la presión ustedes, ¿no? 80-120. ¿Y qué creen? Que No. le voy a atinar en la mayoría de los casos, ¿sí? Entonces, la media es la apuesta donde más le entro. Muy bien. Y después, ¿cuál sería la segunda regla de esta distribución normal? Media, moda y mediana son iguales. ¿Y la segunda regla cuál sería? La desviación La estándar. desviación estándar. Y entonces, con esa desviación estándar decimos que la curva para que tenga distribución normal debe de ser simétrica, es decir, que sea igual para los dos lados, que no esté sesgada, simétrica y asintótica. Chin, una palabra nueva. Simétrica significa que va a haber pacientes de los dos lados, va a haber clientes de los dos lados distribuidos así como lo vemos. Pero asintótico, ¿qué significa, querido Miguel? ¿Qué significa que sea asintótico? Flor. Ay, Flor, Bueno, vienes con todo, por- nada más porque no te puedo ver, pero si no, sí perdón. te mandaba besos. Bueno, a ver, por matemática, de lo que recuerdo del colegio, asintótica significa que nunca va a tocar la base de las ejes, o sea, el eje. Jamás Entonces, va es a tocar, infinita y nunca lo va a tocar. Ujú. jamás va a tocar el cero. ¿Por qué no va a tocar el cero? ¿Por qué no va a tocar el cero, Flor? Flor, ¿por qué no existe? El cero no existe. Porque no Pensemos en llega. tensión Ah, arterial. Pensemos en tensión arterial. ¿Habrá alguien que no tenga tensión arterial? no, porque estaría muerto. No, porque no estaría vivo, Ujú. ¿cierto? Entonces no hay cero de tensión arterial. ¿Habría algo con cero de peso? No, tampoco. ¿Se entiende? ¿Y habrá alguien con infinito de peso? No, tampoco. Todo ¿Por se qué puede no? medir. ¿Eh? ¿Por qué no? Porque lo ¿Habrá podemos alguien con medir. infinito de tensión arterial? Ah, mm, no creo. Creo ¿Cómo que que se no puede creo? medir. Flor, No puede lo que ser habíamos infinito. dicho, lo que Uriel había dicho Es es un que número indeterminado. la distribución normal es el paradigma de la medicina, porque contiene todas las cosas que nosotros conocemos. Cuando hay un organismo vivo debe de tener tensión arterial, frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Se entiende esto? Si no estaría muerto. Entonces, no puede tener ni cero ni puede tener infinito, porque estos dos son conceptos. Ahora, si yo tomo una muestra de la población y en la muestra de la población, la muestra que tengo es una muestra que está sesgada,
¿Y por qué puede estar sesgada? Pues puede estar sesgada porque no tomé las características suficientes, ¿no? No tomé el número suficiente de pacientes y está sesgada, voy a decir, a la derecha. Tengo muchos pacientes que tienen cero de frecuencia cardíaca. Está sesgada. ¿Qué esto quiere decir? Que no cumplió con los requisitos de tener distribución normal. Es decir, que esta que está sesgada es de libre distribución. ¿Y qué hago con mis datos? ¿Los tiro? Digo, no, pues no tiene distribución normal o ¿qué hago? Uso Bueno, otro tipo de test para evaluarlo. no te veo, Flor, pero te mando. Ay, ya no me salió. Te iba a mandar corazoncitos a ver si puedo otra vez. Ay, no me sale. No me salieron los corazoncitos, pero efectivamente. Tiene libre distribución y digo, así es la vida. Fue por mi muestreo. El error que tuve aquí fue un error de muestra. No alcancé a tener la muestra suficiente porque estaba en un hospital, porque estaba, y entonces ahí nada más había pacientes enfermos, ¿no? Porque yo trabajo en una unidad de neonatología y solamente veo niños, entonces no puedo tener todo el espectro de la enfermedad, no, el espectro de las circunstancias. Y entonces, cuando tengo una libre distribución, lo único que va a pasar es que yo en lugar de escribir la media, voy a escribir aquí la mediana. Pero además de eso, tengo que hablar de los parámetros de dispersión. Esos parámetros de dispersión, en el caso de que algo tenga distribución normal, el parámetro de dispersión de la distribución normal, ¿cuál es? Uy, ¿sabes quién lo dijo? Lo dijo Lupita. Lupita, ¿cuáles son los las medidas de dispersión que tiene la muestra cuando tiene distribución normal? Media, mediana y moda. Esas son Ah, las medidas de tendencia las central de, y la respuesta perdón, es las incorrecta. desviación estándar. Bravo. Entonces, cuando algo tiene distribución normal, la medida de tendencia central es, Flor, La media y la desviación estándar. no, medida de tendencia central. Ah, la desviación estándar. Entonces, esta es la recitación de hoy, ¿no? Entonces, medida de tendencia central cuando algo tiene distribución normal es Media, mediana y moda. media. Bueno, puedes pedirle lo que quieras, ¿no? Rayos. Media, mediana, moda, porque todos Media, son iguales. una. Pero cuando es de libre distribución, Desviaciones. solamente puede ser Ah, no. la mediana. La mediana. ¿Ok? Sí, cierto. Cuando tengo distribución normal es la media y cuando es de libre distribución la mediana. ¿Y de dispersión? Ahí sí, si es la media, se usa la desviación estándar. Y Bravo. si es ¿Y la si es la mediana? mediana, el rango. El Rango rango intercuartil. intercuartilar. ¿Y qué rango intercuartilar? Bueno, el rango intercuartilar quiere decir que yo voy a dividir esto por cuartiles. Y entonces aquí voy a tener el cuartil 5, que sería dos desviaciones estándar. Acá el 95, ¿sí? Acá el 95. Y aquí yo dividí la muestra. Aquí mero, una desviación estándar. ¿Cuánto representa una desviación estándar? Y vamos a preguntarle a nuestra colega matemática Lupita. Lupita, ¿cuánto equivale una desviación estándar en la curva normal? Hacia la izquierda, por supuesto. Claro, ahí se agrupa el 25% de la población. En la media se agrupa el 50% de la población, en el otro lado un 75% de la población. Y entonces, el rango intercuartilar 25-75 hace referencia a este 25 y a este 75. ¿Ok?
Y entonces, cuando tengo libre distribución, es mediana y rango intercuartilar 25 y 75. Si yo le pongo el rango, no es correcta la respuesta. ¿Por qué no es correcta la respuesta? Porque el rango es todo, toda la gama de valores que van desde aquí hasta acá. ¿Ok? Entonces, por eso el nombre se llaman rangos intercuartilares. ¿Hasta aquí queda claro? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí, Flor? Gracias. ¿Sí? Doctor Huitrón, ¿hasta aquí va bien? ¿Sorry? Sí, vamos bien, doctor. Ok. Y entonces, el resumen es, cuando las variables son cualitativas, yo las distribuyo en dicotómicas o politónicas o ordinales. Cuando son de libre distribución, yo las divido en dos, en de libre distribución y de distribución normal. ¿Por qué? Porque tengo que utilizar. Pero fíjense muy bien que cuando las variables son de libre distribución, ¿qué creen? En ese momento se convierten en variables que son, que les decía, discretas en el libro de Daniels, y nosotros le decimos que son ordinales, ¿ok? Se convierten en ordinales. Y cuando son de libre distribución, son las variables cuantitativas continuas como tal. ¿Queda clarísimo hasta aquí? ¿Sí? Arturo. Digo, André, perdóname. Leí También. nada más tu primer nombre. André, perdón. Sí, bueno, y comentar que el recurso que uno tiene cuando nota que es de libre distribución, precisamente es formar a los valores de mayor a menor. Por eso es que a la mitad del camino recorrido de esa hilera de valores se encuentra la mediana, que así se define, ¿no? El dato que está justo a la mitad del recorrido del total de valores. Y esa es una estrategia simplemente para tratar de darle orden al acomodo de los valores y poder analizarlos por métodos no paramétricos. Entonces, de ahí la explicación que nos das de que se convierten en ordinales para fines de análisis. Tenemos que ordenar así para poder intentar hacer alguna inferencia eh, sobre esos posibles valores o sobre cómo se distribuyen o si está incluido uno u otro valor, a diferencia de la distribución normal, en donde tenemos la plena confianza de que a través de la media aritmética y sus desviaciones estándar podríamos atinarle, podríamos tener la seguridad de que el valor va a estar allí, pues porque son muy, muy representativos, son casi inequívocamente representativos los valores como la media aritmética y la desviación estándar de la importancia de definir si un dato que tomamos que es numérico o cuantitativo tenga libre distribución o tenga distribución normal. Por eso es que nos decías, es que de allí parte todo. Todo lo que podemos medir, tendríamos primero que contrastarlo en cuanto si es normal en su distribución o si tendríamos que hacer un ejercicio de medio ordenarlos por tamaño para tratar de hacer inferencias. Y esto que está diciendo Andrei es maravilloso porque aquí nos crea dos tipos de estadística. Todo lo que tiene distribución normal le llamamos que se va a utilizar una estadística que se llama estadística paramétrica. Paramétrica, así se llama. Que es media desviación estándar, que es TD-Student, ANOVA, regresión lineal. Y de aquí para arriba, de las variables ordinales y de las variables que son cualitativas, de aquí para arriba le vamos a decir que es estadística no paramétrica. Y no paramétrica es que no cumple con los supuestos de normalidad, y la no paramétrica es chi cuadrada, eh, 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 U de Manning-Whitney, Kaplan y Meyer, todas las estadísticas que no cumplen con los requisitos de la normalidad. Y entonces vean cómo esto que parecería muy sutil, esto que parecería como para párvulos uno,
resulta totalmente trascendente para el resto del análisis. Y por eso es que cuando nosotros estamos haciendo el protocolo, yo tengo que decir claramente qué variables, cómo voy a medir las variables. ¿Por qué? Porque EVA la puedo medir en centímetros y puede ser que tenga distribución normal. O puede ser que tenga, que sea ordinal. ¿Sí? ¿Sí, Uriel? La verdad es que sí, sí me queda claro de la distribución normal y las cuantitativas, por ejemplo, peso, tallas, no hay pierde, pero sí me queda duda y me ayudaría mucho si me pudieran dar un ejemplo de una cuantitativa de libre distribución. Ah, mira, por ejemplo, yo tengo en mi, yo soy neonatólogo. ¿Sí? Y entonces, en Miusin, de neonatología, el niño más chiquito que me llega es de 500 gramos, pero en promedio llegan de 1500 gramos. Aunque ha habido veces que el chamaquito, hay niños que crees macrosómicos, pesaron 8 kilos, ¿sí? ¿Se entiende esto? Uribe, Uriel, Sí, creo que ya lo estoy ¿sí? entendiendo. Va a depender más que nada de cómo se comporten los datos, ¿no? Después de recabarlos. Del muestreo, Ya. ¿sí? Todo tiene distribución normal. La naturaleza, como tú lo dijiste, toda la naturaleza, ¿no? Las plantitas, todas son de las mismas características. Pero si yo muestreo solo una hoja, no voy a tener todo el panorama. Y entonces no voy a tener la distribución normal. ¿Sí? Depende del muestreo, depende de dónde. Si yo muestreo a todos los niños, voy a tener una distribución normal. Pero si muestreo solo en la UCIN, pues ya bailé, porque está sesgado. ¿Se entiende? Sí. Y otra Está duda más. sesgado a los niños prematuros, que es lo que más ve mi unidad. ¿Ok? Y si la variable que voy a medir, por ejemplo, incluye el cero, A ver, en cuéntame. automático ya no sería de distribución normal. ¡Wow! Nunca he visto algo que tenga cero en la naturaleza, entonces estoy admirado, en eso. Cuéntame. Es que, por ejemplo, aquí viendo el ejemplo, viene embarazo, primigenia uno, multigesta 2. Ok, ok, esa variable habíamos dicho que esta variable era de libre distribución, totalmente, esa la descartamos, esa le pusimos que era una variable ordinal, ¿sí? Que en Ya, realidad es una variable cualitativa. ¿Se ya. entiende? Sí, ya lo entendí. Tiene cero absoluto, pero porque es cualitativa. Como por ejemplo, diabetes, presente ausente. Diabetes es que le pusimos cero. Por ahí un colega tuyo decía, no es que le pongamos un número, sino lo codificamos con ese número. ¿Sí? Sí, sí, ya lo entendí. ¿Sí, sí? Sí. Y entonces tenemos estadística paramétrica y no paramétrica. Correcto. Perfecto. Ahora vamos a ver todos nosotros, toditos nosotros. Sí, André. Perdón, y creo que a colación de lo que comenta Uriel, es importante que en otros textos de estadística general clasifican como cuantitativas de razón y de intervalo, a propósito de si el valor cero representa ausencia de la característica o de si el cero es solamente parte de una escala. Allí es donde queda explicado por qué es que este tipo de características terminan para fines del análisis como fenómeno biológico, pues se trasladan a un concepto ordinal, una escala. Son variables con atributos que tienen sí un gradiente, decíamos de menor a mayor, tienen una sucesión, son mutuamente excluyentes y eso es ordinal. Para que no haya confusión sobre ese término llamado cuantitativa de razón o de intervalo. Es decir, la sugerencia es, pues uno es libre de leer esa información, pero para aplicarlo a las ciencias médicas es como que distrae, porque nos podría llevar a querer hacer otro tipo de inferencias que no tienen que ver con el fenómeno biológico. La sugerencia entonces es que las cuantitativas, eso, en cuanto representen números, sean divisibles o no divisibles, pero son números que al
apartarse de la unidad concreta, no pierden sentido en el fenómeno biológico en el que se están estudiando. Por eso es como que son las cuantitativas, libre distribución o distribución normal. En cambio, si hay parte de una escala que da su dato de salida en términos de números como temperatura, bueno, pues si bien no hay un fenómeno biológico, a lo mejor que se estudie del cero para abajo, pues sí podrías algún instrumento o algún reactivo o alguna sustancia medirla en esos términos, pero no necesariamente es tu variable de desenlace. Por cierto, es muy importante que todos estos atributos sean cuidados en todas las variables, pero principalmente en nuestra variable de desenlace, para que lo que presumamos que es el efecto de lo que queremos demostrar esté bien medido y no estemos incurriendo en un sesgo de transferir la información o de detectarla adecuadamente. Ahora, Gracias. mira, Andrei, aquí viene la doctora Georgina Unice. Dice, ¿es lo mismo estadística descriptiva que paramétrica? Y no es lo mismo. La estadística la podríamos dividir en grandes rasgos, en la que solamente se va a encargar de describir el fenómeno, y eso le llamamos descriptiva, ¿sí? Que, ¿cuál es la media? ¿Cuál es la desviación estándar? ¿Sí? Pero cuando nosotros queremos hacer una hipótesis y queremos saber si la melatonina es mejor que la valeriana en pacientes con insomnio para inducir sueño, entonces ahí la contraparte de la estadística sería estadística analítica. Se oye feo, pero así se llama, ¿no? Analítica. ¿Se entiende? Entonces, no, lo contrario de paramétrica es no paramétrica. Lo contrario de descriptivo es analítico. ¿Sí, Georgina? Sí, Sí, Arturo. sí, sí, sí. André. Ujú. Sí, esa era la pregunta, André. Digo, Georgina. Sí, es que como veo muchas veces pues, que ponen la estadística descriptiva y mencionan lo que está mencionando con la paramétrica, por eso me confundí. En un Pero protocolo casi siempre empezamos primero con, la tabla uno, que tendría que ser toda la descripción de estos pacientes con insomnio en la parte descriptiva, aquí. Vamos a describir a la población. Y después la parte analítica ya vendría, digamos que en la tabla 3, por ejemplo, donde ya hago un análisis estadístico, incluso en la tabla 2, donde ya comparo melatonina versus valeriana. ¿Sí? Sí, aquí esta ya es analítica. André, Y habíamos comentado también que es una fase, ¿no? El acto descriptivo y la invitación es que los proyectos que se hagan aquí no se queden en ese momento, pero es ineludible describir cómo son las cosas y después por qué son como son, que ya entra uno al intento de analizar, contrastar, cruzar, comparar, diferenciar entre los valores obtenidos. Por allí en muchos de los protocolos pone uno análisis descriptivo. Es que en realidad es describir, no estás analizando, realmente solo estás dándole orden y presentación a la totalidad de tus datos de interés para después analizarlos en tu tabla 2. Así que estrictamente hablando no hay un análisis descriptivo, es fase descriptiva y después fase analítica, que ya es si cruzas dos variables, si tomas muchas variables para predecir otra, que es un análisis multivariado, es más o menos el orden recomendado y así viene sugerido en su formato de tesina, para no perdernos en esos términos, ¿no? Pero es esto de descriptivo y analítico es respecto a cuál es tu propósito con los datos y eso debe estar también congruente con los objetivos. El objetivo que tengas es el que te va a decir cómo vas a medir, en qué términos, qué variables vas a utilizar. Aquí es donde todo termina por conectarse. Si no planteaste bien tu problema, si no te es clara tu variable dependiente e independiente, la naturaleza, el tipo de donde el origen del dato, el instrumento con el que se mide, pues entonces podrías terminar no describiendo lo que querías, sino analizando lo que querías para encontrar tu resultado. Eh,
Bueno, es lo que quería contar respecto a estos detalles. ¿Sí? ¿Sí, Georgina? Entonces, un estudio puede ser descriptivo y analítico, solo que en el momento que sea analítico, en el protocolo le pones analítico, ¿ok? ¿Sí? Pero Sí, ok, si, gracias. si ya no hay dudas hasta aquí, ahora vamos a ver para qué me sirve a mí que soy un médico que está leyendo artículos. Y entonces, en este sentido, todos estamos expuestos o nos deberíamos de exponer a leer artículos, ¿sí? Entonces, aquí tengo este artículo que está aquí, que quisiera que analicemos juntos, ¿no? Vamos a leer este artículo como todos los días, que todos los días se levantan, se persinan, ¿no, Georgina? Y ¿no? Y después de persinarse, Fernando, Miguel, te persinas y lees el artículo del día para estar actualizado. Vamos a intentar leer este. ¿Cuál es el estado basal, maniobra y desenlace de este artículo? Miguel, estado basal. Aquí serían los pacientes diabéticos, el estado basal. Ok, pacientes diabéticos que se integran Diabéticos. en un programa, ¿no? Que es Diabeteams. Mm. Muy bien. ¿Cuál sería la maniobra? No estoy seguro. Ah, sí, ok. Pacientes que están en el programa de Diabeteams, aunque también podrían ser pacientes con diabetes, ¿eh? ¿Sí? Porque La mira aquí maniobra en no el sería. objetivo. Comparar el estilo de vida y control metabólico de pacientes diabéticos incluidos y no incluidos en el programa de Diabeteams. Entonces, ¿qué te parece, Miguel, si le cambiamos y le ponemos pacientes diabéticos como estado basal? La comparación que sea estar en Diabeteams comparado contra no estar en Diabeteams. ¿Te parece bien? Hoy te me perdiste. Sí, Luis. Sí, yo creo Entonces que aquí sí, estaríamos sería eso los comparando dos grupos, ¿no? Diabeteams contra no diabeteams. contra no Diabeteams, ¿no? ¿Y cuál sería el desenlace, Luis Ernesto? El control metabólico. Bravo, está fácil, ¿no? Entonces, desde el título yo puedo entender cuáles son las variables que voy a buscar, ¿no? El desenlace, que sería la variable dependiente, es control metabólico y algo más, o nada más el control metabólico. ¿Algo más en este artículo? Por el título pareciera que nada más eso, pero Y también puede ser el estilo de vida, Estilo de... cambios en el estilo de vida. El sí, estilo el de vida. estilo de vida. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces, ya tenemos aquí estas variables de aquí para acá, que son las variables independientes, y de acá para acá, ¿no? De aquí para acá tepache y de acá para acá, ¿no? De variable dependiente. ¿Clarísimo? Ujú. Bien. Ahora vamos a ver si lo que aprendimos fue correcto. Vamos a ver si lo entendemos. Vean ustedes estas variables que están aquí y anoten en el chat, si fueran tan amables, ¿qué tipo de variable es edad? La pregunta uno es, ¿qué tipo de variable es edad? Anótenlo en el chat. ¿Qué tipo de variable es? Obviamente que es porque, les voy a preguntar, ¿por qué tiene, por qué es de, ¿no? ¿Por qué tiene esa característica? Pero la pregunta número dos es, ¿qué tipo de variable es triglicéridos, TGC? Uno, la pregunta uno es qué tipo de variable es edad. Y la pregunta número dos es qué tipo de variables son los triglicéridos. Si quieren, hacemos una intermedia para ver si nos entendemos y la intermedia será peso. ¿Listos? Bien.
analicemos y espero sus respuestas. Uy, no veo, Andrei, los comentarios porque tengo la pantalla compartida, pero Aquí los veo. si tú los puedes ver, les damos unos minutos extra o ya, listos. Pónganle su manita así, si ya lo lograron. Ya lo lograste, querida Amin, Jesús, ¿sí? Ahí van, ¿no? Ahí van saliendo. Ahí está, ya. Vamos primero con Georgina Eunice Mesa. Georgina, ¿qué tipo de variable, Georgina, qué Ujú. tipo de variable es edad? ¿Qué tipo? Pues es que le puse cuantitativa, pero que nos puso lo que nos explicó ahorita como de Ok, distribución normal. Y ok. la, ajá. Entonces, ay, espérame tantito porque algo me está pasando mal. Dame un segundo. Ujú, Ok, y entonces en primer lugar dice aquí que esta es la estadística descriptiva de todas las variables cuantitativas. Eso está Análisis. bien. La Análisis. primera Ahí me respuesta, dice lo que no, ¿no? Ajá. claro, ¿no? La primera respuesta es correcta, Georgina, porque Ujú, si todas estas variables de aquí son cuantitativas, bien, ya ujú, tienes un punto. Pero ahora tú me tienes que decir si estas variables cuantitativas tienen ujú, distribución normal o son de libre distribución. ujú, ¿Y por qué es importante eso? Bueno, es importante porque, este, porque dependiendo del tipo de distribución, es la medida de tendencia central. Si son de libre distribución, yo tendría que sacar la mediana y el rango intercuartilar. Y si es de distribución ujú, normal, la media y la desviación estándar. ¿Se entiende esto, Georgina? ujú. Ok. Sí, Y entonces tú dices que edad, ¿qué es? ¿Tiene distribución normal o es de libre distribución? distribución normal. De distribución normal. Bien. La respuesta es correcta. ¿Por qué es de distribución normal? ¿Cómo Mm, supiste? porque, ¿Te late? porque me late. Porque la edad siempre es de distribución normal. Porque vi que dice rango mínimo 21 y máximo 84. Creo que si las hubiera como que puesto por grupos de edad, ya pudiera ser. Ay, no sé, me confundo. Ok, mínimo y Ujú, máximo. Lo ujú, único que nos ayuda a este mínimo y máximo es saber dónde está el límite de lo asintótico. Entonces, este mínimo y máximo sería el cero que vimos en el anterior y el máximo sería el infinito. ¿Sí? Entonces, tu muestra no puede tocar ni el cero ni el infinito. Luis Ernesto Balcázar Rincón. ¿Edad tiene distribución normal o es de libre distribución? Yo creo que tiene distribución normal. Bueno, o eso nos dan a entender en la tabla porque le calcularon media y Ok. desviación estándar. Ay, qué buena onda. Entonces tú dices, no, pues todo aquel que escribe en una revista, todo lo que está escrito en una revista es verdad. Lo ¿Es ideal palabra aquí de hubiera Dios? sido, lo ideal sería pues No, 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 espera, espera, aplicar espera. pruebas de normalidad, ¿no? O sea, Kolmogorov o Shafiro, pero pues aquí en base, solo viendo la tabla, pues diría, bueno, la consideran como normal porque están calculando medias. Lo Ajá, ideal sería hacerle pruebas de normalidad a los datos, ¿no? ajá, ajá. Luis ya se fue hasta el fondo, hasta el meollo del asunto. Luis lo que nos está diciendo es que una vez que tengo este tipo de distribución, ya hice los supuestos de distribución, ¿cierto? Ya tengo los supuestos de distribución. Una vez que tengo estos supuestos, yo tengo que hacer una hipótesis. ¿Y cuál es esa hipótesis, Luis? Tengo que hacer una prueba de hipótesis de normalidad. ¿Y cuál es esa prueba de hipótesis de normalidad? ¿Cuál es esa prueba de hipótesis? Es que los valores tienen una distribución normal. Claro, entonces son dos hipótesis. Una
a la cual le llamamos hipótesis cero, ¿cierto? Cero o nula. Hipótesis cero. Ah, muy bien. Y la debo contrastar contra algo que se llama hipótesis nula, Alterna. hipótesis alterna, claro. ¿Y cuál sería aquí la hipótesis cero, querido Luis Ernesto Balcázar? Los valores no tienen una distribución normal. No, la hipótesis cero dice, la muestra que yo obtuve, mi muestra, es igual a la muestra que da la naturaleza. Es decir, la muestra que me da la naturaleza es de distribución normal. Y aquí, en esto voy a tener un valor de P. ¿De cuánto sería aquí el valor de P? Para Eh, decir que es una hipótesis nula. Mayor de 0.05. Claro, no significativa, ¿no? Es no significativa, es decir, que es mayor a 0.05. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Y la otra, la hipótesis alterna, ¿cuál sería? Está bien fácil. Mi muestra no es igual Que la a... muestra que yo obtuve en mi hospital, ¿sí? No tiene distribución normal. No es igual a la de la naturaleza. Y en ese caso, ¿de cuánto sería el valor de P? menor de 0.05. Menor de 0.05. ¿Sí? ¿Se entiende aquí? Entonces, esta es la prueba que son dos pruebas de normalidad. Una prueba cuando son pocos pacientes, a la cual le llamamos chapirito, chapiro, ¿sí? Y otra más, a la cual le llamamos, cuando ya tenemos muestras más grandes, que se llama Kolmogorov. Pero esto, querido Luis, solamente se toma cuando yo tengo una sospecha de que algo pasa, de que algo está mal, ¿sí? ¿Tú le tomarías una prueba de Shapiro y Kolmogorov? ¿Tú le tomarías una prueba de embarazo a un hombre? ¿Por qué no? Bueno, dependiendo, si es un hombre trans, pues sí, podría ser. ¿Tú le tomarías una prueba de embarazo a un hombre trans? Mm, ¿Tú le tomarías Pues al una prueba final de de embarazo a cuentas, un hombre trans? pues si hay algo que me indique que puede estar embarazado, pudiera ser. Bueno, la respuesta correcta es no. Un hombre trans, no. Una mujer trans, Bueno, porque no es hombre trans. bueno, sí es cierto. Ser Una trans, es mujer cierto. trans no se puede embarazar genéticamente. No ha habido ni un caso. Eso es lo que te Ahora, queremos decir. Lo que te queremos decir es que primero corroboro los supuestos de normalidad. Y una vez que corroboro los supuestos de normalidad, luego entonces hago las pruebas de este. Pero si de entrada no hay una factibilidad de que una mujer trans se embarace, no le tomo la prueba de embarazo. ¿Se entiende? Voy a regresar al punto de acá. Lo primero que tienes que hacer cuando estás viendo, lo primero que tienes que hacer cuando tienes una tabla enfrente de ti es preguntarte si tiene distribución normal, si cumple con los criterios de distribución normal. ¿Sí? Antes de pensar en lo que me dijiste. Es un error irte a tomar la prueba de normalidad cuando no lo es. ¿Por qué es un error? Porque biológicamente, porque puede ser que matemáticamente se comporte con que tenga distribución normal, pero biológicamente no. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Pero regresemos con esto que estaba diciendo Georgina. Para que algo tenga que tener distribución normal, nosotros tenemos unas reglas. ¿Y cuáles son las reglas, querida Georgina? Bueno, Regla uno. no sé la regla, pero no puede ser que digamos que es de distribución normal porque estamos viendo el mínimo, el máximo y nos está dando ahí mismo la media y nos damos cuenta que entra dentro de una No, distribución normal, ¿no? O- no podemos decirlo. Pero mira, pero sí podemos usar los supuestos de normalidad. El primer supuesto de normalidad habíamos dicho que era que media y mediana y moda fueran iguales, ¿no? O cayeron en el intervalo de confianza del 95%. Aquí no lo podemos saber. Chin.
Aquí no tenemos esa información. Entonces, ¿qué te parece si pasamos al segundo? ¿Cuál era el segundo? ¿Te acuerdas, Ernesto? ¿Te acuerdas cuál era el segundo supuesto? Lo de la desviación estándar, Claro, que fuera simétrica y asintótica. ¿Recuerdas? ¿Y asintótica qué significaba? Que nunca llega a cero. Aquí, ¿cuál es el cero? El cero es un concepto porque el cero no existe. Aquí, ¿cuál sería el cero de edad? ¿Menos de 21 años? Bravo, muy bien. El cero es este 21 años. ¿Y el infinito? Más de Más 84. de 84. 84 años. No puede tocar ni el 21 ni el 84. ¿Ok? Y entonces para eso tenemos la desviación estándar. Y entonces la regla es que la curva tiene dos desviaciones estándar a la derecha y dos desviaciones estándar a la izquierda. ¿Ok? Y entonces lo único que tenemos que hacer es sumar dos desviaciones estándar hacia abajo. ¿Cuánto es 9,62 más 9,62? Alguien que sepa matemáticas. 19.24. Bravo, 19,24. Muy bien. Muy buena primaria fuiste. 19,24 menos 56,51, ¿cuánto es? 19,24 menos treinta y 56,51, ¿cuánto es? 27.27. ¿Cuánto? 37.27. Perfecto. Es decir, dos desviaciones estándar caen aquí. 37,27. ¿Se entiende? Toca el 21. No, No. Entonces aquí le ponemos una palomita de menos. Bravo. Aquí es asintótica hacia la izquierda. Y ahora vamos para arriba. 19,24 más 56,51, ¿cuánto es? 75.75. ¿Toca la parte de arriba? No. No, No. Perfecto. Entonces aquí podemos asegurar que es simétrica y asintótica. No toca los infinitos ni el cero final. ¿Se entiende esto? Aquí, si fuéramos quisquillosos, diríamos, bueno, ahora vamos a hacerle esta prueba, vamos a hacer una prueba de Shapiro y Kolmogorov para conocer si esto tiene distribución normal y entonces aquí le pondríamos un valor de P. Casi nadie lo hace, casi nadie es tan quisquilloso como para poner si eso tiene distribución normal a partir de las pruebas. Aunque cuando estoy escribiendo el protocolo, sí lo digo, sí lo asumo porque cuando ya pongo los análisis finales, es el resultado final de todo lo que analicé. ¿Se entendió? ¿Hasta aquí, Luis? sí, 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 sí. Sí, perfecto. Pero ahora vayamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 es, ¿será que triglicéridos tenga distribución normal? ¿Y cuál fue su respuesta? Andrei, ¿tú tienes por ahí las respuestas de los colegas? ¿Qué dijeron los colegas con los triglicéridos? Por ejemplo, Héctor nos dice que es cuantitativa continua. También Mario Chin, te Ramírez. digo, cuantitativa continua, el Ah, Daniels vino a hacernos un daño sí. neurológico terrible, porque lo que dijimos en la clase es que A vamos a mí tener dijo solo cuantitativas cuantitativa. de distribución normal o de libre distribución, ¿sí? Entonces, hoy aprendimos que es de distribución normal o de libre distribución, ¿va? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Chin, Sí, el bueno, la aprendizaje verdad no es fue que real. ninguna de las respuestas aplicó el apellido libre distribución o normal. Todos se quedaron en cuantitativo y todavía con ese vestigio de si es continuo o no, pero Chin, no bueno, lo habría logramos. que aclararlo entonces. Sí, entonces, pero veamos, Georgina, ¿qué opinas tú? Ya, ¿y sabes quién no ha participado? Y tiene muchas ganas de participar. Fernando Julián. Claro. ¿Sí, Fer? Sí, sí, participo. Con gusto. Ok. Dinos, ¿esta variable que es cuantitativa es de distribución normal o es de libre distribución? Perdón, es que esta pequeñita es la de edad. No,
Es triglicéridos en miligramos sobre decilitro. Ok, como es pues nos da un número, tendría que ser cuantitativa. Ok, eso dice la tabla uno. Análisis de todas las variables cuantitativas. Bien, bien hecho. Sí. Ok, y ahí tendría que ser eh, pues puede ser de distribución normal. ¿Por qué? Sí, puede ser. ¿Cuáles son los requisitos para que sea de distribución normal? Pues que pueda, bueno, tengo un número específico, pueda, fraccionarse o dividirse en sí mismo. Sí. ¿Y cómo sé si tiene distribución normal o es de libre distribución? Pues, no, no lo sé. Se me bloqueó Sí, el. te agarramos. Este, querida Rosy, cuáles son los pasos? Pues tendríamos que, si es de distribución normal, pues sí, si es simétrica y asintónico, lo que estábamos comentando. ¿Ok? ¿Y cómo sé si es simétrico y asintático? Por lo que comentábamos del mínimo y el máximo, tomando en cuenta la media y la desviación estándar. Bien. ¿Cuántas desviaciones estándar le voy a sumar? Dos. Dos. ¿Me ayudas a hacer las matemáticas? ¿Ok? ¿Sí? Sí. Ahora sin calculadora, porque está más difícil. Así, ¿no? Sin calculadora, Rosy. Ok, 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 ¿Cuánto es ok. 200 más 200? 400. Bien, lo hiciste muy bien. ¿Cuánto es 400 menos 493? 93 menos 93. Perdón, 400, ay, perdóname, estoy diciendo tonterías. Sí, ay, discúlpame, perdóname, me perdí yo. 288. Me perdí yo, 288. porque es 144 144 más 144, ¿cuánto es? Porque es la 288. desviación Ujú. estándar, ¿ya vieron? Aquí está, desviación estándar de triglicéridos es 144. ¿Cuánto sería 144 más 144? 288. 288. A ese 288 le voy a restar al 200. ¿Cuánto es 200 menos 288? Menos 88. Menos 88. Bravo. Muy bien. ¿Tú crees que haya un paciente que tú hayas conocido que sea super fit, haga ejercicio todos los días como Andrei, ¿no? Se levante temprano, prende el Zoom, eche una carrera y tenga menos 88 de triglicéridos? No. ¿Por qué no? O sea, pues tomando en cuenta el parámetro o el rango que debería estar en normal, pues no es aplicable, o sea, no. Rosy, porque no es biológicamente plausible. Ok. No, por eso vamos a la Facultad de Medicina. Porque si no fuéramos a la Facultad de Medicina, cualquiera nos podría marear con sus números. Y Ya. cualquiera te podría decir, miren, esto tiene media y desviación estándar. Y con esto, solamente teniendo, Miguel, dos deditos de frente, ni siquiera muchísimo. Ni siquiera, vaya, ni siquiera tienes que tener una calculadora. ¿No? O sea, dices, cabrón, esos triglicéridos no tienen distribución normal. ¿Cómo le pones? O sea, ¿cómo le ponen a esto de esta variable? Entonces, el editor, el revisor, el que escribió el artículo, dices, ay, cabrón, pues, ¿qué pasó? ¿No? Pues, ¿qué pasó con todo eso? Georgina, No, no, nada más quería decir porque no es eso posible, pues, porque es incompatible con la vida, ¿no? No se pudiera. porque tú estudiaste medicina. Entonces, tú que estudiaste medicina, entiendes ahora por qué lo que Daniels puede ver y podría ser normal para la temperatura, que haya menos de temperatura, ¿sí? Para él está muy bien, pero para nosotros como médicos tenemos que aplicarlo. Tenemos que hacer la aplicación de estas matemáticas a lo que nosotros vemos. Y entonces la respuesta correcta es que triglicéridos no tiene distribución normal.
es una variable cuantitativa de libre distribución. Pero vean ustedes ahora, ¿no? Vean ustedes ahora, este, lo que repercute esto. Entonces, aquí tengo las variables cuantitativas, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Después hay una tabla 2 con análisis cualitativas, hombre-mujer. Aquí tenemos, por ejemplo, esta de aquí, que es una variable ordinal, intervalo de edad, ¿sí? De 40, 40, 60, más de 60, ¿sí? Lo interesante es que estos canijos pusieron edad en años y también edad acá como variable ordinal. Entonces ya empiezas a decir, ay, con esta publicación me lleva la que me trujo, ¿sí? ¿Qué tipo de variable, Rosy, sería ocupación? Cualitativa. Cualitativa politónica. Cualipolitónica, ¿ok? ¿Sí? Ok. Ujú. Pero Fernando Julián Márquez Macías, ¿qué tipo de variable es escolaridad? Sería igual cualitativa, pero ordinal. Bravo, bravo, bien, Fer, súper. Querido Miguel, ¿qué tipo de variable es tratamiento antidiabético? Ese está bien difícil. ¿Tú a qué te dedicas, Miguel? Esta variable es difícil, ¿eh? Tratamiento antidiabético. Diabético debe ser. Luis, ¿tú Politónica qué sería. piensas? ¿Qué tipo de variable es? Doctor Guadarrama, Giltney, ¿qué tipo de variable es? Antes que nada, una disculpa, me acabo de reconectar porque me hablaron algo y estoy perdido ahorita, doctor. Perdone, No sálteme. te preocupes. Amin, monoterapia, tratamiento doble, tratamiento triple, oral insulina, tratamiento con insulina. Es cualitativa politónica. Politónica. Puede ser, pero también si yo También es estoy ordinal. escalando tratamientos y el tratamiento, todo el mundo Ordinal. sabe que se empieza con monoterapia y después paso a doble y después a triple, puede ser que sea ordinal. Ordinal. Esa la puedo tratar como ordinal. Sí, André. Yo creo que tendríamos que bautizarlo, Adolfo, porque habíamos dicho que las ordinales o incluso las politómicas tienen categorías mutuamente excluyentes. Y aquí, por ejemplo, dice tratamiento triple. eh, si hay alguien con tratamiento oral que tenga dos elementos orales más insulina, pues podría ser incluido en la categoría de tratamiento oral insulina, ¿no? Los que tienen insulina y oral tienen insulina y por lo tanto podrían estar incluidos en tratamiento con insulina porque tienen insulina. Allí es donde uno como investigador podría manipular los datos pues tropezarse con la manera de obtener la información. Así que, pues tenemos la oportunidad de bautizar este tipo de variable que es tan variable que es inconsistente y no podríamos decir o asegurar, así como la muestran, que es mi ordinal, porque no parece tener una sucesión. eh, ni politómica, porque bueno, aunque tiene muchos posibles valores, no parecen ser mutuamente excluyentes. Entonces puede que haya un error de integración de esa variable, como un huevito Pero sí revuelto. nos ayuda, pero sí es un gran pretexto para poder decir cómo nosotros en el protocolo tendríamos que haber puesto bien esa variable. Esa variable aquí parece ser que al final la analizaron así como tal, ¿no? Entonces, pero, o sea, y además también alcanza, André, yo creo, para poder comprender cómo en medicina podemos tener estos grados de ordinalidad en el tratamiento, ¿no? Si es que se hace de forma ordenada, ¿no? Pudiera Sí, está ser con la sistematizado, alimentación claro. complementaria, pudiera ser con la lactancia materna. Pero dejémoslo así, yo también creo que esta variable no tiene la característica de ordinalidad y yo la dejaría como variable nominal politónica. Y fíjense esto, vean lo que nosotros vimos. Dijimos,
edad tiene distribución normal, pero triglicéridos no tiene distribución normal. Y probablemente, si hacemos las matemáticas, 2 más 2 4 4 menos 7 puede ser que alguna de estas variables no tenga distribución normal tampoco. Por ejemplo, en la Glucosa. escala de estilo de vida, ¿sí? 15 más 15, ¿no? No nos da 18. Y entonces, ahora, cuando paso a la tabla número 3 donde ya hago la estadística como tal, ¿qué creen que pasa? Los colegas todo lo tratan como si tuviera distribución normal. No hacen la distinción en estas variables que nosotros sabemos perfectamente bien que triglicéridos no tenía distribución normal y lo meten como distribución normal. Es decir, que el análisis estadístico que se realiza tanto para triglicéridos como para IMEVID no es el adecuado. Entonces, lo cual nos pueda llevar a un error. Y aquí es donde destacamos el por qué tenemos que tener toda la atención puesta en el tipo de variables. Porque al no tener la atención puesta en el tipo de variables, puedo yo llegar a cometer esta mentira. Y se dice que hay tres tipos de mentiras. Las mentiras chiquitas, las mentiras grandotas y las mentiras estadísticas, ¿no? Y una mentira estadística es, por ejemplo, una mentira chiquita es, ahorita vengo, voy de guardia. Una mentira grandota es, ahorita vengo, me voy de congreso. Y una mentira estadística sería, ay, siempre te vas con tus amigos, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende este asunto? Entonces, muy bien. Entonces, nos faltan nos faltan 10 minutos para poder tratar sus dudas. En el entendido de que yo les quise dejar que tipos de variable hay tres y esos tipos de variables son, Rosy, a ver si quedó lo que intenté decir. Cualitativas, cuantitativas. Cualis, cuantitativas y ordinales. Ok. ¿Sí? André. Sí. Yo creo, Fo, que sería una muy buena oportunidad de aprovechar que nos acompañas hoy para que nos muestren sus planteamientos o sus diseños arquitectónicos y tratemos de aplicar esto, porque recuerden que ya estamos en la fase de operacionalizar las variables. O sea que A lo ver, que sí, sí, hicimos sí, hoy sí, nos sí. permitiría ir ya construyendo esa tabla. Por favor, quien quiera animarse. Sí, sí, sí. Sí, Brenda, para la explicación de desviación estándar tengo unos videos, si quieres, márcame y mi celular es 55 54 18 87 12 y te mando videos de que te explique, ¿no? Tengo hasta novela de eso, ¿verdad, André? O sea, tengo cuando, ¿no? Pearson se comporta y hace la desviación estándar a sus 22 años y todo el rollo. Sí, pero ¿qué les parece si nos enseñan un poquito para avanzar, para ver cómo están sus variables? Ujú. ¿Sí? ¿Quién quiere? ¿Quién dice yo? Pues yo, ahí los tengo. Ah, gracias, Flor. Claro, una captura de pantalla. Me gusta, ¿eh? Ujú. ¿Te gustó la pantalla que hicimos? Está bien. Uy, ya la borramos, amiga. Creo que algo ¿Está? pasó porque no tengo esa pantalla. Curso propedéutico. Aquí está, sí. Sí. ¿A qué hora lo pueden venir Aquí a está. buscar? Desde Jímico. Caray. Si quiere, puedo presentar yo lo del proyecto ahorita, lo de las Sí, variables que claro. tengo, a ver cómo están, pero Sí, me tendría adelante. que hacer la pantalla. Claro, Sí, claro. para compartirlo, ¿cómo le pondríamos aquí? Ahí estoy. Ya está, ya puedes A ver, compartir. aquí está. A ver. Ay, joder, ya me perdí. Sí, yo te ayudo. A Yo ver, te ayudo. Le permíteme. pones ahí donde está la verde que dice compartir. Share, Ajá, share, share. share, share. Aplícale ahí y Ajá, le vas a share. poner compartir pantalla. Bien. Ahí está. Cinco ¿Es esa? cuatro ¿Se tres. ve? Ahorita estamos esperando que el internet, ¿no? Que Jeff Bezos. Ya, bien. Perfecto. Sí.
Yo había puesto estas variables, miren, bueno, no sé si pongo todo cómo fue el proyecto que tengo para que vean las variables, porque yo había trabajado ya un poquito con esto, con el tema que vimos. Bien, edad. Definición conceptual. Tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta cuándo. Hasta el momento del ingreso hospitalario. Hasta el egreso hospitalario o hasta el ingreso hospitalario. Bien, Ingreso hospitalario. ok. Y lo vas a medir, la definición operacional es cómo lo obtienes, cómo vas a obtener ese valor. Tipo horario dependiente. Este lo vamos a tener midiendo la edad, aquí lo vamos a medir en meses o grupos, como habíamos puesto. No, pero tú, la definición operacional es cómo lo vas a obtener de tu expediente. Se lo Ah, vas a preguntar, lo no, en obtienes del base a lo que está expediente, le pides el descrito INE. en base aquí podríamos ponerlo en base al CURP, a la CURP, que ahora todos tienen CURP, Ok, podrías se tomarlo ahí. tomará de la CURP del paciente, ¿no? Definición operacional se tomará de la CURP del paciente al momento del ingreso. Bien. Ujú, correcto. Y dice ahí, tipo de variable, dependiente o independiente. Aquí ya los voy a cambiar después de lo que vi, hay que cambiar esto. Sí, yo incluso lo que les diría es, hagan una sola tabla para todas las variables independientes para que no Ujú, tengan para que no tengan esa columna. Puras ujú, variables y la variable dependiente la escriben. Variable dependiente va a ser fulanita de tal ¿ok? ujú. Pero lo que sigue está bien. Tipo de variable, Jorquina, ¿cómo ves este tipo de variable? A ver, veo Edad. ¿Qué dijimos? la edad es definiendo ese tipo de variable. Bueno, pues lo de continua ya vimos que no. La podemos dejar como cuantitativa, bien, Cuantitativa, ajá. muy bien. Unidad de medición. Ahí en lugar de indicador, le puedes poner unidad de medición. Unidad de medición. Y entonces ahí tu unidad de medición va a ser meses. ¿Ok? Ujú. Pero puede ser que tú vayas a hacer una estratificación por edad. Digamos que vas a hacer una estratificación por edad de pacientes de 30 a 50 años, de 50 a 70 y más de 70. Y entonces eso le vas a poner grupos etarios, ¿no? Ujú. Y entonces ya pones ahí la clasificación y ese tipo de variable, ¿qué tipo de variable sería? Ordinal, Final, por si en el ordenando. ¿sí? Ujú. ¿Sí? Vamos a ver la que sigue. Comorbilidad, presencia de enfermedad preexistente. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cómo voy a saber que tiene una enfermedad preexistente? ¿Qué datos le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer yo para saber si tiene una comorbilidad? Le puedo preguntar si toma algún medicamento, si hace algo, o yo le puedo medir la presión arterial, o yo puedo medir la glucosa. Aquí tienes que decir en el operacional cómo vas a saber si tiene o no tiene comorbilidades. En el Correcto, aquí me expediente, en la basaría historia en el clínica, expediente le clínico, pregunto, revisaría los antecedentes al ingreso. ok, preguntándole. Bien, puede ser, bien. Sí, 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 André. Pero aquí, doctor Miguel, creo que es importante precisamente que obtengamos el dato de la manera más eh, original posible. Es decir, ¿qué importa de la comorbilidad? ¿Que esté presente o ausente? ¿O qué tipo de comorbilidad es? ¿O cuánto tiempo lleva? ¿O si esta es más letal o menos letal? Es decir, exactamente qué atributo de la comorbilidad es el que importa. Porque cuando tomemos este dato del expediente, sí tiene, vámonos, ya le puse que sí y la variable que sigue. Pero, Ujú. durante la inferencia, cuando se use este dato, ¿qué lugar va a tener? Vamos a tener que diferenciar el tipo de comorbilidad realmente, es decir, con qué parte del objetivo tiene que ver, para que el dato que se obtenga sea el que sirva.
Si yo me quedo con dos categorías en pacientes que sí tenían comorbilidad contra los que no tenían comorbilidad, pero lo importante realmente era saber, no lo sé, si tenían una inmunodeficiencia en comparación de si tenían obesidad, por ejemplo. O sea, son comorbilidades las dos, pero su naturaleza hace que mi desenlace pueda tener un resultado distinto. Allí es donde uno tiene que reflexionar sobre qué característica de este atributo o qué dato específico es el que va a ser útil. Así tenga uno que desdoblarlo, es decir, comorbilidad presente ausente está bien, pero a lo mejor no solamente nos tenemos que detener en recabar ese dato, sino en más datos acerca de la comorbilidad, sobre todo si tiene que ver con el objetivo general, para que no se quede allí a medias recogida esa información cuando haya oportunidad de acceder al expediente. Correcto. Sí. En este Ok, caso sería el estado nutricional, que es el que más nos interesa vigilar, o cardiopatías que pueden darnos, modificarnos la mortalidad final, el desenlace. Claro, y si ahí recogemos comorbilidad, no sabíamos si era por desnutrición o por desnutrición y además por cardiopatía. No sabemos si tenía una, dos o tres comorbilidades, porque ahí solamente nos está preguntando, ¿tiene o no tiene? ¿Cuáles, cuántas y desde cuándo? No lo estamos preguntando con esa variable. ¿Es importante preguntarlo o no? El objetivo es el que va a definir cuánto tendríamos que escarbar sobre el dato o cuán superficial lo vamos a tomar. Ujú. Correcto. lo que sigue está bien. ¿Qué tipo de variable es comorbilidad? Es una variable. Cualitativa Cualitativa, ¿no? Bravo, bravo. ¿Sí? Eso está bien. Presente, ausente. Ok. Lactato sérico. ¿Qué es el lactato sérico? Me voy a buscar la definición conceptual, copio y pego ahí. ¿Sí? Lactato sérico es el producto del metabolismo, no sé qué, que funciona con un marcador. ¿Cómo lo voy? Operativamente es el resultado del laboratorio del lactato sérico. ¿Sí? ¿Qué tipo de variable es? Aquí voy a quitar eso de continua, ¿no? Se lo puedes dejar porque hay comités de investigación, no todos tomaron el de... No, ay, André, y esa es una dificultad que yo tengo, porque yo vendo esto, he vendido esto toda mi vida, pero de todas maneras hay quien ha leído más Daniels. el libro del Daniels, porque lo escribieron en Harvard. Es que todo eso nos lo enseñan desde siempre. Creo que eso nos Y enseñaron como Está todo. bien todo, y en el como cuento. Harvard está más lejos que aquí, entonces si uno escribe de aquí y lo pone en letras y lo hemos discutido, entonces yo lo digo, sí, no está mal, ¿eh? O sea, tampoco creas que va a pasar nada si te piden, póngale continua. Solamente lo que les quiero enseñar yo es esta idea de hacer la investigación clínica y de que esto pueda suceder de esta forma. ¿Ok? ¿Sí? Aparte, no podemos saber desde antes de hacer el Exacto. protocolo si va a ser de libre distribución o de distribución normal. Así Entonces, es. y No para puedo saber eso si va a ser no continua o podemos discreta. saber. Ajá. Yo, desde antes de que va a ser, yo lo muestreo con la mejor de mis esperanzas, ¿no, Georgina? Digo, pues ojalá que salga. Entonces, yo por eso, yo nada más le pondría continua y a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, pero hay tienes que toda la tomar razón, en así es. cuenta que estamos en la etapa protocolaria aquí. Ya para fines de análisis, sí debe ser uno explícito en cuanto a ver cuál fue el resultado. En la etapa de resultados ya es la ejecución del proyecto. En etapa protocolaria definitivamente no podríamos asumirlo, entonces sí es muy atinado el comentario porque en la tabla de operacionalización no tendría por qué ir el apellido de libre o normal. Ujú. Muy bien. Sí, sí. Entonces, lactato sérico se ve bastante bien, ¿no, André? Pues no lo sé. Yo preguntaría, es que, perdón, aquí se cuela otro comentario. Este es un esfuerzo transversal, solamente una vez vas a medir lactato o lo vas a medir muchas veces o de cuándo es, porque aquí dices voy a tomar un lactato. ¿Cuántos lactatos tienen los pacientes con sepsis? Muchísimos. ¿Cuál va a ser el importante? Si uno tiene claro el diseño, exacto, el lactato de inicio. Entonces,
Supongamos Lactato que yo te regreso. voy a ayudar a recoger la información, doctor Miguel. Entonces yo, como yo no lo diseñé, debo tener la instrucción, lactato, bien. Favor de tomar el dato del lactato del momento del diagnóstico, para que yo no tome otro lactato. Entonces, es parte de la operacionalización, de dónde lo vas a obtener, en qué términos, en qué momento, para que no haya error en la obtención de ese dato, sea el que tú quieres, precisamente. De hecho, aquí lo había puesto como valor reportado en la primera gasometría al ingreso, nada más. Súper, sí, pues. Sí. Y estas son las Entonces, otras. la idea es que sean los más, en la parte operacional, en la definición operacional, sean lo más específico posible. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De dónde lo voy a tomar? ¿Cuál es? O sea, porque un protocolo es una receta de cocina. Un protocolo es cuáles son los pasos que se van a llevar a cabo. Es decir, yo le debo de dar el protocolo a un residente o el protocolo a un amigo o el protocolo a alguien y él lo tiene que hacer así tal cual, ¿no? Pero si va a empezar, por ejemplo, regresemos a edad. Si vamos a empezar a decir, qué edad le pongo? La que me dice, o sea, deberían de conocer a mi mamá. O sea, le preguntas la edad y mi mamá siempre tiene 65 años. Ya tiene 90. ¿No? Y siempre, no, ¿de cuántos me veo? ¿Me explico? Entonces hay que ver, ¿no? Pasa también en el antro, Andrei, o sea, le preguntas cuántos años tiene y te dicen, ay, sí, yo ayer cumplí los 18. ¿Y qué pasó? ¿De qué? ¿No? Y uno cree, no, Rosy, uno no tiene otra forma más que creer, Sobre ¿sí? todo los hombres. En los hombres sí hay que creer, Rosy, porque somos bien, Georgina, los hombres somos bien. No, no, somos bien, no decimos mentiras estadísticas. Sí. Y estas son las otras variables que me costaron un poquito más de trabajo ordenar. A ver. ¿Cuál? Las de la escala de sepsis, Phoenix y criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por los criterios Porque, y pues por... casi todas las escalas son qualis ordinales, ¿eh? Casi todas las escalas, Glasgow, EVA, Apgar, ¿cómo se llama la cosa que tú le haces a tus niños? El Rammer Sharp, ¿cómo se llama? Hammersmith. El Hammersmith, ese también es ordinal. O sea, porque va juntando si el niño ya se pone en posición, si ¿no? Entonces, igual en sepsis puede ser que tenga datos de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Puede eso juntarlo con presión arterial. Casi todas son ordinales, ¿sí? Igual los criterios de Ciris. Ah, mira, no, ahí tú pusiste Ciris positivo o negativo, cualitativa dicotómica, bien. Estado nutricional, eso está bien difícil, el estado nutricional, porque no es que o sea, la parte ordinal de estado nutricional está bien difícil, Miguel, porque no es que sea, estoy desnutrido, después me vuelvo bien nutrido, no me sale la barba, me dejo la panza, ¿no? Y después me dejo ya la panza ¿no? Ya me dejo todo. Entonces ahí está bien difícil esa variable. No es la ordinalidad de desnutrición a obesidad, no, a veces no es tan sencilla. Entonces a veces quizás como lo que dijo Andrei, hablando de cómo está hecho el proyecto, probablemente yo lo pondría como nominal el estado nutricional. No es algo que vaya cambiando. Entonces voy a ponerlo bien nutrido o desnutrido. O voy a poner desnutrido, bien nutrido y con sobrepeso y obesidad con fines de mi proyecto. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Sí, Georgina, sí queda. ¿Más Sí, preguntas? No sé, no sé. Ah, mira, May, por favor, a la orden. Hola, buenos días. Nada más, igual, justamente me gustaría aportar algo al doctor Miguel. Justamente, ¿no sería mejor que sus variables fueran, por ejemplo, mejor peso para la talla o talla para la edad? Si es que lo va a manejar en estado nutricional. Bueno, quiero pensar, porque, bueno, en mis variables yo estoy también manejando el estado de nutrición de los pacientes, pero yo clasifiqué las variables igual, peso para la talla y peso para la edad, y siento que es más fácil poder tener como un resultado, pero no sé. ¿O qué tal si yo también estoy mal? Ah,
No, 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 May. Es que esto que estamos diciendo es, nada es verdad y nada es mentira, ¿sí? Todo depende del cristal con que se mira. No, el estado nutricional va a depender de lo que tú quieras decir en donde estés. O sea, Mm, una cosa es la terapia intensiva, otra cosa distinta es que yo pueda sacar bioimpedancia porque estoy haciendo un estudio de nutrición muy fino y pueda medirlo con resonancia magnética o con algún aparato. Y otra cosa es que sea de neonatos y haga peso para la talla, ¿sí? Ok, No sé si me explico. sí, 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 ya entendí. Estas variables son conceptos para mi protocolo. Y Ok, entonces, algo que decimos una y otra vez es que el protocolo tiene que coordinar la bolsa con los zapatos, ¿sí? Entonces, tiene que coordinar todo el análisis y todo el objetivo y todo lo demás tiene que coordinar con lo que está pasando. ¿Ok? ok, ok. ¿Sí? Bueno, gracias. No, a ti, May. bien, ¿A qué hora se nos acaba el tiempo, André? ya. Hace 10 minutos. Hace 10 minutos. Bueno, de todas maneras, este tema es infinito y entonces véanlo con sus tutores. Si necesitan más ayuda, lo pueden ver con el doctor Andrei. Va a estar gustoso de ver sus variables. O conmigo también, mándenme un mensajito y yo podemos, platicarlo. ¿Sí? Flor, ¿tú estás en Perú, Flor? Querida Flor, Sí. ¿eres una flor de Amancay peruana? Bueno, entonces, excelente. Bueno, pues saludos hasta Perú y qué padre que se sigan conectando. Todavía quedan 34 valientes, así es que, bueno, pues sobre esos y no recuerden eso que le pasó al Quijote. El Quijote, cuando dejó de pelear contra los molinos de viento, dejó de creer en sí mismo. El Quijote siempre creyó en sí mismo, creyó en la verdad y en la justicia. Pero un día se enfrenta con el caballero de la noche, con el caballero de la media luna. Y ese caballero de la media luna le dijo, si pierdes, vas a dejar tu armadura. Y ese día, el Quijote perdió, dejó su armadura y se convirtió en Alfonso Quijano. Y eso hizo que dejara de creer en sí mismo, que dejara de creer que puede cambiar las cosas. Miguel, Georgina, May, nosotros se los juro que no vamos, que no podemos darle salud a todos. Lo quisiéramos. André quisiera que todos sus niños dejaran de convulsionar. Yo quisiera que mis niños sobrevivieran, ¿no? Miguel quisiera que todos los diabéticos se curaran. No lo vamos a lograr. Pero es en esta intención de creernos que somos el Quijote, creernos que nosotros podemos ayudar a los demás, aunque sea tantito, que es cómo podemos ayudarlos. Si un día dejamos de creer que tenemos que leer y que tenemos que seguir analizando, ese día vamos a perder, queridos amigos. Ese día no va a valer la pena levantarnos, Rosy. Ese día decimos, váyanse todos a la burger y ya, me jubilo y ya no voy a hacer absolutamente nada. Así es que no dejen de creer y gracias por seguirnos, Amin. Gracias por seguirnos, Rosy, Mario, no, Jesús, Luis, muchísimas gracias. Gracias por tus comentarios. Y Andrei, me voy porque ya Sí, me amigo. están. Les dejamos la lista de asistencia en el video. Me distraje con la Gracias. clase, perdón. Está Nos bien. vemos, Andrei. Muchísimas Bye. gracias a todos. Gracias, hasta luego.